Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y hoy vamos a hablar de uno de los pilotos más infravalorados de MotoGP, de Pecco Bagnaia. Y parece un poco de risa que se diga esto, ¿no? Cuando es el actual campeón del mundo, eh, bicampeón en MotoGP, 3 veces campeón, y que a pesar de esos impresionantes logros, Bagnaia no siempre recibe el reconocimiento que merece. Y este va a ser un vídeo que quizás pueda sorprender a mucha gente que se ha ido pasando por el canal últimamente, que dice que este es un canal hate a Pecco Bagnaia o lo que sea, o que es un canal fanático de Márquez o cualquier cosa de esa, y nada más lejos de la realidad. Es más, en muchísimos vídeos he dicho que Pecco es de mis pilotos favoritos. Y que aquí se intenta por lo menos que el fanatismo sea el mínimo de uno u otro piloto. Mientras las carreras sean buenas, sean entretenidas y que haya pelea, que gane el mejor, que sea lo más justo, por mí perfecto. Que los espectadores ganen el espectáculo y que gane el mejor. Vamos a probar un poco algunos puntos así por encima, ¿no? Que yo creo que demuestran y también para luchar un poco contra esa opinión, ¿no? Yo creo que Pecco Bagnaia es un campeón a la altura de los grandes del motociclismo y que a pesar de lo que mucha gente pueda opinar, eh, no tiene nada que no tiene nada que demostrar, a pesar de que mucha gente piense que sí. Eh, Cuando se habla de Pecco, se habla de un piloto de un talento descomunal, porque es un piloto con un talento descomunal. Solo hay que verle cómo lleva esa Ducati, una Ducati que lleva por la mano, lo suave que es, lo constante que es con sus tiempos. Como he dicho antes, 3 veces campeón del mundo, 2 veces de forma consecutiva de MotoGP, además luchando con una presión enorme, ¿no? Tuvo que ganar bajo una presión descomunal. A Jorge Martín ganando ese mundial en la última carrera en Valencia. Eh, y bueno, y no para de igualar números de grandes, ¿no? De leyendas del motociclismo, como por ejemplo este último fin de semana igualó las 23 victorias de Casey Stoner. Y es que además lo ha hecho en un año menos de lo que necesitó Casey Stoner. Yo creo que esto demuestra su capacidad, ¿no? De alcanzar esos números de forma rápida y colocándolos realmente en números entre los grandes del deporte. Eh, Aquí viene una de las cosas que siempre se ha dicho, ¿no? Y yo creo que es esa comparación odiosa, ¿no? Con Márquez. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido Bagnaia es que se le ha achacado siempre tener una moto muy dominante en comparación con el resto. Y que Marc Márquez realmente no estaba en pista en la batalla. Lo que supuestamente para mucha gente le resta mérito a sus títulos. Pero creo que tenemos que ser realmente justos. Y yo creo que aquí todo el mundo que opina esto debería de realmente pensar en la historia del motociclismo. Nadie gana con una moto mala. Nadie. Todos los campeones lo han sido porque han tenido una moto muy buena o han tenido directamente la mejor de la parrilla. Además, pienso que es bastante injusto usar a Márquez como vara de medir, ya que incluso él ha llegado a ganar campeonatos, como por ejemplo en el 2013, su año de debut, rookie, increíble. Obviamente eso ya va a quedar para la historia. Yo creo que difícilmente igualable que un rookie gane un título de MotoGP. Pero él, por ejemplo, él se vio beneficiado por la mala suerte que tuvo tanto Lorenzo como Pedrosa con las lesiones, ¿no? Las lesiones de clavícula y demás. Y es que las carreras son así. A veces las cosas van más a favor y a veces el viento sopla un poco más en contra. Pero eso no debería para nada restarle mérito. Como he mencionado antes, todos los campeones del mundo han tenido una moto buena o han tenido la mejor moto. Y es que, obviamente sí, ahora Pecco tiene la mejor moto y de eso no hay duda. Pero también es una moto que conoce y que maneja como ningún otro. Como he dicho antes, la suavidad de la conducción, que simplemente hay que ver en Asen lo que ha estado haciendo. Y yo, sinceramente, pienso que en Asen tenía todavía guarda décimas, ¿eh? Y la constancia de sus tiempos son un signo de que como piloto es que es un talento equiparable a los grandes campeones.
en una reciente entrevista o declaraciones que yo pues, he visto recogido en el diario AS, escrito por Mela Chércoles, Bagnaia mencionó que bueno, que sí, que estos logros son realmente importantes, pero que prefiere enfocarse en el presente, ¿no? Y seguir trabajando duro. Aquí comenta un poco el tema de la historia de que está infravalorado. Y dice que no le preocupa lo que piense la gente. Dice, yo sé perfectamente mi valor y mi potencial. Y yo pienso que, bien que otras veces he criticado declaraciones recientes de Peco con respecto a la llegada de Márquez a su equipo el año que viene y demás, yo creo que aquí está acertado totalmente. Yo creo que estas palabras reflejan la mentalidad de campeón que tiene y que demuestra en cada carrera que no lleva el número 1 en el carnado de su moto por casualidad, sino lo lleva porque a día de hoy actualmente es el mejor. Es que esto es así. A día de hoy es el mejor. Y yo puedo entender, porque es normal, lo puedo entender, igual que pasa en otras disciplinas del motor, como Verstappen con el Red Bull en la Fórmula 1 y demás, ¿no? Puedo entender que existan personas que pongan en duda que un piloto que domina y que lleva una moto objetivamente superior al resto, porque objetivamente superior al resto, sea tan bueno y no sea más la moto que él. Pero es que esto, como digo, lo podríamos llevar a otros casos. El piloto siempre es un porcentaje esencial dentro de ese pack que es piloto más moto, ¿no? Y como yo digo, por ejemplo, y estos son números que me invento ahora sobre la marcha para poner simplemente un ejemplo, ¿vale? Digamos que la moto es el 70% y el piloto es el 30%. No es lo mismo un 30% de lo que aporta Peco, por ejemplo, que un 30% de lo que, y lo siento, aporta Morbidelli hoy día. No es casualidad que la GB24 que se encuentran arriba sea la de Peco y la de Martín. A veces Bastianini. Y es que son los pilotos con más talento sobre la última especificación de la moto. Esto es así. O sea, ese 30% que tú aportas de todo, de tu talento, de tu calidad, de tu trabajo, ese no es lo mismo en un piloto y en otro. Y esto al final pues se nota. Y obviamente que también hay muchos factores, muchos más factores que están dentro de eso. Pero ese 30% es importante y esa complementación con ese 70%, vuelvo a decir, números inventados, o sea, el porcentaje sea el que sea, pues es lo que hace esa mezcla, ¿no? Y esa mezcla de ese 70% que es el mejor, el más top de la parrilla, con ese 30% que a día de hoy de Peco puede que sea el mejor de la parrilla, si no es el mejor, está entre los 3 mejores o entre los 2 mejores, pues hacen que obviamente la fórmula te dé de resultado que lo normal es que sea éxito casi todo el tiempo, ¿no? Sería lo normal. Como digo, siempre me pareció muy injusto ese trato o esa forma de infravalorar a Peco. Además que si viésemos cómo va la temporada, me parece curioso observar una cosa y son las tendencias, ¿no? Yo he visto que me gustan mucho los gráficos y eso, aquí no traigo gráfico, pero bueno, simplemente viendo cómo va la tabla, me parece increíble, ¿no? El comienzo de Martín fue bastante bueno, ¿no? Fue muy, muy, muy bueno. Y si vemos, parece como que se replica, pero al contrario, ¿no? En las siguientes carreras, pero por Peco, ¿no? Pero es que Peco, fíjate, Peco lleva 5 victorias consecutivas. Peco lleva 5 victorias consecutivas. O sea, contando el Países Bajos, Italia y Cataluña, ¿no? Son 5 victorias consecutivas contando carrera de domingo y sprint, lo que hace indicar que claramente Peco ha puesto la directa. Y Jorge Martín, bueno, teniendo en cuenta que quizás sí, vale, vamos a darle ese voto de la duda, que le afectara todo el tema de lo del fichaje y demás. Pues aquí estaba un poco más en Cataluña y en Italia, un poco más eso, pero bueno, aquí ha conseguido 2 segundos puestos, que obviamente era lo máximo que podía conseguir, minimizar daño. Ahora viene una parte del Mundial que yo creo que se van a igualar un poco más las cosas. A priori, una parte del Mundial que beneficia un poco más, como vimos en un vídeo anterior, a Marc y a Jorge Martín. Sobre todo a Jorge Martín teniendo en cuenta la temporada pasada. A Marc, por histórico, sí, es la parte del Mundial que mejor se le da. Pero es curioso ver, ¿no?, cómo la tendencia cambia, ¿no? Y como que se da la vuelta. Se da la vuelta. Pero bueno, Peco lo de siempre. Es que si veis
las carreras de domingo, ¿no? Si tenemos 3, 6, tenemos 8 carreras, es que Pecco ha ganado 5 carreras de domingo. Por 2 de Martín. Lo que pasa es que las caídas esas 3 caídas seguidas en la sprint le han costado caro. Yo sinceramente, yo no sé qué pasará este mundial. Nadie lo sabe. Pero lo que sí tengo claro es que va a ser muy difícil quitar el número 1 a Pecco de la moto, de su moto. La segunda mitad del campeonato, como digo, tiene circuitos que favorecen a Marc o a Jorge, como vimos en el análisis anterior, pero yo creo que hay una cosa que pasa mucho a los campeones del mundo, bueno, que pasa a los número 1, que es cuando van con la inercia de victorias y con la inercia de campeón, de aplastar, como está haciendo la última carrera, es difícil de parar, ¿eh? Es difícil de parar. Yo no sé qué opináis vosotros, si creéis que Pecco es un campeón sobrevalorado o infravalorado. Yo no sé qué pensáis que tiene que demostrar más para ser aceptado como uno de los grandes. Pero bueno, como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios, que lo leo todo y contesto todos. Y nada, no olvides darle a like, suscribirte y si activas la campana para no perderte ninguno de los vídeos, pues genial. A seguir disfrutando. Ahora viene Sachsenring. Y nada, veremos qué es lo que hace Pecco, si en esta carrera puede seguir demostrando por qué lleva el número 1, o si por el contrario, Martín y Márquez empezarán a recortar un poco. Hasta luego.